Hermanas, todos, las personas que hoy se encuentran en este lugar, todas las personas que están conectadas desde sus hogares o el lugar donde Dios le conceda la gracia de estar pendiente de este servicio que es para gloria y honra de Dios. Nos alegramos de haber podido pasar este tiempo devocional en la presencia del Señor. Quizá usted recuerde las canciones que hemos cantado hoy. ¿Sí las recuerda? ¿Las tiene claritas? ¿Cuál fue la primera? ¿La qué? No podemos olvidar tan rápido. No podemos ser oidores olvidadizos. Decía un predicador que nosotros aprendemos que no debemos mentir y mentimos cantando, porque muchas veces cantamos algo que ni creemos ni vivimos y mentimos más frecuentemente que aquel quien no cree en Cristo. Tengamos cuidado. Vamos a estar de pie un momento de una manera que nos sirva a nosotros como un ejercicio para estirarnos y a la vez vamos a orar en reverencia a Dios pidiéndole que su palabra halle cabida en nuestro corazón. Padre, muchas gracias. Eres grande en misericordia, eres grande en amor, en justicia y verdad, porque esa es tu esencia. Y aunque eres infinito, no hay mente humana que pueda encerrar el conocimiento de un Dios infinito, pero sí queremos sentarnos y aprender lo que tú quieras en tu gracia, revelar a cada uno de nosotros en este día, a través de cada uno de los pasajes que han sido revelados y que han sido escritos por hombres para nuestra edificación, para la luz en nuestro camino de fe. Bendigo a cada uno de los hermanos y oro para que todos podamos tener esa luz de gracia y de conocimiento de su obra redentora en la cruz del Calvario. Muchas gracias y en tus manos encomendamos esta enseñanza y te ruego que no tengas en cuenta nuestras debilidades, las mías, Señor, como el expositor de estas verdades y de quien hoy está dispuesto para escucharlas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora sí tome su lugar, abra su Biblia en el libro o la carta, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Como el hermano Juan decía, hoy hay un paréntesis en la enseñanza de la vida del profeta Elías, que se abre ahorita y se cierra apenas terminemos este sermón, y luego en 8 días nuestro pastor Mauricio estará nuevamente con nosotros. Hoy se encuentra él predicando en la ciudad de Granada a todos nuestros hermanos de la iglesia que se está formando en Granada. Así que tengamos paciencia, y él me asignó que pudiera hoy, nadie está a la altura de el ministerio de nuestro pastor, porque Dios le dio a él dones especiales, pero por la gracia de Dios también me ha dado la capacidad de interpretar algunos textos de la Escritura, no todos, y poder transmitir a ustedes estas grandes verdades. Así que hoy, en el libro, en la carta de los Hebreos, de ahí vamos a estar casi todo el tiempo. Así que no pierda esta carta. Lo que vamos a ver son algunas exhortaciones para los creyentes. Hay muchas, pero solo vamos a ver algunas. Así que ese es el tema que vamos a tratar. Y el título del sermón es La práctica de la doctrina cristiana o de la doctrina de Cristo. Vamos a citar varios pasajes, especialmente el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos y varias más. Y en síntesis mostraremos la carta, y es que esta carta se divide principalmente en 2 partes, que es la primera es doctrina y la segunda es la práctica de la fe, de la doctrina de Cristo Jesús. Entonces ese es el objetivo, que venimos
la presentación de Cristo en esta carta, en primer lugar. ¿Quién es Cristo en Hebreos? De una manera breve, porque es muy extenso. Y luego vamos a ver 5 exhortaciones, si el tiempo nos lo permite, que son indispensables, no obviables para la vida cristiana. Y como consigna tendremos que no es posible creer en Cristo, ser cristiano y ser una persona neutral. Y esto tiene mucho que ver con el autoexamen. Hay que poner en práctica la fe y ejercitar los dones que el Señor nos ha dado. El Evangelio demanda fe y acción, hermanos. Eso es precisamente el objetivo, la consigna. Entonces comenzaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo en Hebreos. Y usted puede comenzar en el capítulo 1. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tan maravillosa introducción, porque Hebreos constituye significativamente a la revelación del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es la epístola que afirma en los términos más fuertes tanto la plena deidad o divinidad de nuestro Señor Jesucristo como su plena humanidad. Por tanto, el prólogo presenta a Jesús como el Hijo de Dios en estos versos que hemos comenzado. Cristo es el agente de la creación, el resplandor de la gloria de Dios. Estoy viendo el versículo 1, 2 y 3 que hemos leído. Y la expresión exacta de su naturaleza. Ahí hemos visto 3 aspectos y el último, el soberano que preserva el universo. En estos preámbulo del capítulo 1. Así que las citas del Antiguo Testamento que se aplican al Hijo de Dios, dirigiéndose a Él siempre como Dios, como lo dice el versículo 8 de este capítulo, tu trono, oh Dios, refiriéndose a Cristo, citando el Salmo 45, versículo 6. Y también refiriéndose a Él como Señor, describiéndolo como el creador inmutable de la tierra y de los cielos, como lo describe el versículo 10 y 12, o al 12. Esto es citando del Antiguo Testamento el libro de los Salmos, capítulo 102, versículos 25 al 27. No sé si usted es tan hábil para ir tomando nota de estos apuntes que quizás les sirvan allí en su casa para hacer sus devocionales. Sin embargo, este Hijo divino exaltado por encima de sus ángeles, que es lo que describe el capítulo 2, versículos 6 al 7, Jesucristo es superior a todos los seres angelicales y es majestuoso. Por eso cantábamos majestuoso, su nombre es, no hay otro como Él. Y esto se cita en el Salmo 8, cuando dice, hecho menor que los ángeles y exaltado, luego a la máxima plenitud de la grandeza. El participar de la carne y de la sangre de la humanidad de Cristo y por lo tanto de nuestra vulnerabilidad a la muerte, porque fue hecho semejante a sus hermanos, a nosotros los seres humanos. Eso es lo que dice el 2, versículo 14 al 17. Entonces, en términos de la obra redentora de Cristo, Hebreos enseña que Jesús satisface las 3 funciones dadas al pueblo de Israel y muy conocidas en el Antiguo Testamento: la de
sacerdote, profeta y rey. Estas eran las funciones principales de los hombres designados por Dios como guías para el pueblo escogido por Dios, las cuales todas tipificaban a nuestro Cristo Redentor, como el cumplimiento de la manifestación profética de transmitir la revelación de Dios a la humanidad. Entonces, Jesús, el Hijo, por quien Dios ha hablado en estos últimos días, es el cumplimiento de la gracia de Dios, quien ha anunciado la llegada de una salvación tan grande como lo describe el versículo 3 de su capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Entonces, la voz de Cristo ahora amonesta a los suyos desde los cielos. Es lo que dice Hebreos 12, 25 al 27. Con mayor detalle y profundidad, Hebreos explora el ministerio sacerdotal de Jesús en su sacrificio expiatorio, limpiando las conciencias hoy de todos los creyentes, de manera que puedan acercarse a Dios en adoración por causa de su intercesión constante a favor de ellos a la diestra del Padre, que es lo que afirma el credo apostólico. Y eso es lo que describe Hebreos 2, 17 al 18. Capítulo 4, versículo 14 hasta el 15, 10. Y capítulo 7, versículo 1, esto es largo, hasta el capítulo 10, versículo 25, habla este tema. Entonces, dado que Cristo es del orden de Melquisedec, esto dice Hebreos, Él es el santo sacerdote como rey. Y Dios no solo se dirige a Cristo o a Jesús como el Hijo en su condición de Mesías y Rey, 5:5, sino que también como sacerdote no temporal, sino sacerdote para siempre. Y en su decreto soberano declara que Cristo es Rey que sostiene un cetro de equidad, cetro de autoridad y poder supremo. 1, 8 y 9. Estoy haciendo muy breve mención de lo que es Cristo en la carta a los Hebreos. Y quiero cerrar en el capítulo 2, lean o apunten 2, 14 y 15. Y luego lean conmigo el capítulo 12, versículo 28. Estamos, capítulo 2, versículo 14, y luego leemos 12, 28. Les voy a dar tiempo porque es el cierre. Y dice el texto, después de mostrar majestuosamente a Cristo y con plena claridad explicando la razón de ser del Antiguo Testamento y de toda la sombra de Cristo, dice 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, de la muerte de Cristo en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí está el objetivo principal. Esto es, al diablo. Y ahora nos confiere un reino que es inconmovible. Y ahí es donde pasamos al capítulo 12, versículo 28. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud.
Este es el mensaje exacto para una iglesia perseguida que aún parece que ha perdido la visión clara de nuestro Cristo. Y vuelve y les dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces surgen estas expresiones como las que usted y yo cantamos cada vez que nos reunimos. Majestuoso su nombre. No hay otro nombre igual al que fue exaltado por encima de todo nombre, no solo en la tierra, sino en los cielos, porque es superior a los ángeles. Entonces, ¿cómo no ser cristiano con semejante evidencia? Qué bueno cuando una persona se concentra a ir a encontrar la médula de la enseñanza cristiana en la epístola a los Hebreos. ¿Cómo no querer amarte, Señor, si la vida me la diste tú? ¿Cómo no querer amarte, Señor, si lo que soy te lo debo a ti? Entonces, ¿podrá expresar el cristiano cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no usar los dones que nos has dado por gracia? ¿Cómo no recibir la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, si todo ya lo hiciste por mí? Hay un motivo que es de grande gozo, y es que Cristo Jesús vive en mí. Así no predicara más, seguramente que esto es suficiente. Y aún para entusiasmarlo a que vaya y relea unas 20 veces esta epístola, y seguramente que le darán deseos de gritar, de cantar, de saltar y de servirle a Dios sin ninguna condición. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? ¿Por qué quedarnos callados frente a una evidencia tan grande? Entonces se hacen valederas y necesarias estas exhortaciones, que son el segundo punto de lo que voy a tratar en el día de hoy. Y si el Señor nos permite, vamos a ver 5 exhortaciones que son la respuesta a la obra consumada de Cristo por cada uno de nosotros, los creyentes. Y si hay alguien aquí en este lugar que no conoce a Cristo, seguramente que hoy le queda claro quién es Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a deshacer las obras del diablo, el que conquistó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces comencemos. En el capítulo 4, versículo 1 están las exhortaciones, o en primer lugar comencemos ahí, y dice, Hebreos 4, versículo 1. Amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es esta exhortación? Una exhortación a servirle a Dios, a temer a Dios. Hermanos, no se pierdan el reposo de Dios. Y no estoy diciendo con esto que la salvación se pierde. No, un buen cristiano sabe que la salvación no se pierde, que Dios nos ha salvado de una vez y para siempre. Es una advertencia repetida: no se pierdan el reposo de Dios, pues el ejercicio de Dios sobre Israel en la antigüedad sirve para inspirar temor a los hijos de Dios. Y por eso dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, comenzamos con el ABC de este versículo maravilloso y dice, pues imperativamente que debemos temer los cristianos. Entonces, es la aplicación de la idea del capítulo 3 que continúa sin pausa en este capítulo 4, hablando de la incredulidad del pueblo de Israel que le impidió disfrutar de la tierra prometida. Esa comunidad que salió de Egipto rumbo a Canaán, todos aquellos viejos que murieron en el desierto fue porque no tuvieron temor a Dios, no temieron a Dios, no creyeron a su palabra, no creyeron a su obra redentora. Y por eso dice que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, hoy nosotros podemos también quedar como el pueblo de Israel, pereciendo en el desierto. Porque la incredulidad provocará que el individuo no alcance el reposo que Dios tiene para él. Hay un comentarista puritano llamado John Owen que escribió 5 características de este reposo para el creyente. Yo quiero citárselas hoy en este sermón y dice lo siguiente. El primero, que el reposo significa paz con Dios. Paz con Dios por medio de la justicia hecha o realizada y consumada en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo describe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta que surge entonces: si eres un cristiano, ¿eres solamente religioso o estás en paz con Dios? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu reposo? Continúo en el segundo punto de este comentarista, dice que el reposo significa libertad de un espíritu servil, semejante a la esclavitud, en la adoración y el servicio a Dios por medio de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el reposo significa liberación de la carga de la observancia de la ley mosaica, quiere decir de la ley de Moisés. Pues queda explicado que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado para con Dios, porque las normas de la santa ley de Dios son tan altas que ningún ser humano ha podido cumplirlas ni las podrá cumplir. Y por eso es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y su cuarto postulado es que el reposo significa libertad de adoración de acuerdo con el Santo Evangelio. O sea, lo que Cristo dijo en San Juan, para adorar en espíritu y en verdad. Y por último, el reposo significa el reposo que Dios mismo disfruta. ¿Sabe que Cristo menospreció el sufrimiento? Y a pesar de todo lo que sufrió y la justicia de Dios en su contra, pudo llegar a decir: todo está terminado, todo está consumado. Así que continuamos con nuestro texto y dice: pues temamos, pues no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que este lugar de reposo es tan maravilloso que nos debe preocupar cuando otra persona o nosotros mismos parecemos no haberlo alcanzado.
¿Qué tanta fe hay en Cristo Jesús? Debo cuestionarme, autoexaminarme siempre. No es suficiente casi entrar en su reposo. No queremos quedarnos cortos en ello. Casi nunca es suficiente todo o nada. Una persona que vive a medias el Evangelio no puede agradar a Dios. Esta palabra parezca no haberlo alcanzado. Nos habla de que toda esta frase se puede traducir como: para que no piensen que han llegado demasiado tarde para entrar en este reposo de Dios. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y significa que los creyentes deben vigilar su propia vida para dar testimonio de la paz y de la santidad, así como para ayudar y cuidar de las personas que viven en medio de ellos y que tienen necesidad de salvación. Entonces, no haberlo alcanzado también significa llegar demasiado tarde y ser dejado fuera. Este mensaje fue ¿para quién? Para los judíos que estaban sufriendo la persecución por parte del Imperio Romano en el siglo I y aún en el siglo II, porque la iglesia fue perseguida acérrimamente durante 300 años. Entonces, es aplicable hoy para los creyentes que tienen solo un convencimiento y un conocimiento intelectual o histórico, pero que siguen al borde del abismo de la apostasía, es decir, dudando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando el texto, en su parte C dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que escuchar la palabra de Dios no es suficiente, hermanos, no es suficiente. El antiguo Israel escuchó la palabra de Dios, pero no le aprovechó, porque no la recibieron con fe. Entonces, Dios les dio la oportunidad de escuchar la palabra, pero esta no les iría a aprovechar, sino iría acompañada de fe. Igual sigue pasando hoy con la iglesia. Dios requiere fe en su palabra, que es expuesta día tras día, semana tras semana, año tras año y siglo tras siglo hasta que Cristo vuelva. Dios demanda fe y acción de la iglesia. Esto es así. Esto nos explica, claro, por qué dos personas pueden escuchar el mismo mensaje. Una se beneficia de él, mientras que la otra bosteza esperando la hora de que el sermón termine. No viene acompañada de fe. Esta es una metáfora tomada de la nutrición del cuerpo, como cuando la persona come el alimento sin ir acompañado de saliva. No le aprovecha, porque la saliva es la que hace la parte de la digestión para que el alimento de la comida llegue al lugar que es necesario, donde debe llegar. Así es la palabra. Si no es acompañada de fe, no surte ningún efecto en la vida de nadie. Puede morir siendo un oidor y finalmente terminar en el infierno. Piense por un momento en la alegría que tuvo la nación de Israel
Cuando salieron de Egipto y teniendo la expectativa de alcanzar la tierra prometida, y luego piensa en las tumbas que quedaron en el desierto. ¿Por qué razón? Porque no había fe. Se quedaron cortos, aunque escucharon claramente la palabra de Dios y vieron sus milagros. No hubo fe genuina. Este hecho confirma un principio bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. ¿Cree usted esto? ¿Cree que Dios le hay? ¿Cree que Cristo es tu Redentor? ¿Cree que la sangre de Cristo esparcida en la cruz del Calvario es suficiente para darte vida eterna? La fe genuina no solo cree que existe un ser supremo, sino que es Dios y es el Dios de las Escrituras, aquel que predicamos domingo a domingo. El único Dios verdadero, real y existente. Por esto le digo en esta noche, esta mañana, ojo, no es suficiente estar convencido que existe Cristo, sino que Él recompensa a los que creen en Él y le buscan. Él trae justicia y perdón por medio de su sacrificio consumado a aquel que crea en su palabra. Y la segunda exhortación entonces sería el versículo 11 de nuestro mismo capítulo 4, que quiero que todos la lean conmigo allí en silencio. ¿Qué dice? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya oí la palabra, ahora ¿qué debo hacer? Ponerla en acción. Entonces procuremos entrar en el reposo de Dios. Esto le está diciendo al pueblo. El versículo 11 entonces nos está demandando acciones. Es una exhortación, porque la práctica, la aplicación de la invitación a entrar en el reposo es a través de la fe. Esta parte A del versículo nos dice, procuremos pues. Esta es una frase o idea que aparece repetidamente en esta epístola y se presenta en ella una verdad doctrinal. Y en este caso es la verdad que hay un reposo disponible por fe. ¿Y cuál es ese reposo? Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación del alma. Jesús mismo lo dijo en San Juan 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Qué maravilloso. ¿Cree usted esto? ¿Es una persona que descansa en Cristo? ¿O vas caminando por el desierto con la intención de regresar a Egipto? Procuremos pues entrar en su reposo, dice la parte B del texto. El reposo está ahí. Es un mandato a accionar ya, porque Jesús es nuestro reposo. Su obra es completa. Dios no impone a nadie que entre. Nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en Él. ¿Está claro? Entonces, ¿qué se entra al reposo? Por fe.
¿Pero qué? Fe. Una fe diligente, una fe puesta en acción. ¿Para qué sirve un carro neutro? Que no tenga primera, segunda, tercera o hasta quinta. Algún día esto se va a subir a su carro y está neutro, ¿para qué le sirve? Y no le coge ningún cambio, ninguna velocidad. Le toca bajarse y seguir a pie. Parece que en este mundo existieran cristianos neutros que solamente oyen y su fe está muerta. Que Dios nos ayude a creer. No hay cristianos neutros. Hay cristianos vivos y activos. Y por eso dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es que el pueblo de Israel iban y de repente se detienen y comienzan a ver todas las adversidades y prefieren no obedecerle a Dios y no entrar al reposo de Dios. Y ahí es que Dios los detiene 40 años hasta que todos mueren. Ese es un ejemplo de desobediencia terrible para nosotros y al mismo tiempo un ejemplo de una experiencia que nosotros no debemos pasar. Usted es un ejemplo para sus hijos, para sus vecinos, para los hermanos, para todos, o bueno o malo. Si nosotros no procuramos entrar en aquel reposo, los resultados pueden ser entonces desastrosos. Podemos caer en semejante ejemplo de desobediencia, lo mismo que Israel. Si una persona entonces no procura acercarse a Cristo y por el contrario está rodeada de gente de mal ejemplo, gente pagana, gente inicua, gente pecadora, mundana, ¿a dónde va a caer? En el desierto, hasta que muera. Esto implica que creer a medias, que no creer completamente en el Evangelio resulta en una condenación mayor a la experimentada por Israel en Cades Barnea, Números 14, para que quede claro dónde encuentra esta experiencia. Para aquellos israelitas, en la época de Moisés, se les había dicho la tierra de Canaán. Para los cristianos es la paz con Dios ahora y es la vida eterna después de la muerte. ¿Cómo se siente uno cantando cuando dice que en esta vida hay dificultades, pero que al estar más cerca de la muerte, sobre nosotros hay un eterno peso de gloria que está a punto de comenzar? Estar cerca de la muerte es un beneficio envidiable. Los impíos gritan, lamentan porque no saben a dónde van a ir. El cristiano dice, estoy listo para entrar a la casa de mi Padre, que Él me ofreció diciendo que allí hay muchas moradas. Y esto es simplemente algo que nos inspira a seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. La tercera exhortación está en el versículo 16 de nuestro mismo capítulo 4 de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Allí encontramos una invitación a acercarnos al trono de la gracia. Un llamado, acerquémonos. No seamos renuentes, desconfiados, incrédulos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comenzamos a ver nuestro versículo y en esa primer parte A dice, acerquémonos pues confiadamente. Y esto es que debido a que tenemos un sumo sacerdote que es omnipotente,
es misericordioso y todopoderoso, debemos los cristianos tener absoluta confianza en Él. Entonces, por esto no hay lugar para una fe inactiva, una fe pausada, una fe neutral. Esto quiere decir que no hay confianza. Confiadamente entrar a su trono, porque la estrategia de Satanás es hacernos creer que no tenemos acceso a Dios por causa de nuestro pecado. Que no podemos acercarnos a Él, que es tan grande, tan santo y tan sublime que es inaccesible. Y más bien por el contrario, nos exhorta, Satanás nos exhorta, nos motiva, nos incita a colocar más intermediarios. Muchas personas me han dicho: pastor, usted que lo escucha a Dios, ore por mí. A mí me da risa inmediatamente, porque sé que es como alguien que está el camino andando y junto tiene los pies buenos, y usted que puede caminar, ¿por qué no camina por mí? ¿Por qué no caminas tú? Puedes caminar. María Auxiliadora ruega por nosotros. ¿Eso qué significa? Que ella puede y yo no puedo. Comenzamos a buscar intermediarios y a canonizar a cuanto santo, porque nosotros no tenemos acceso a esa gracia, y esto no se justifica, y esto no trae salvación. Eso quiere decir que no hemos entendido que el camino está abierto, que el velo fue quitado y todos tenemos acceso al Padre Celestial por la gracia de Cristo Jesús. Amén. No hay por qué desconfiar. Entremos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, vemos aquí que confiadamente no significa lleno de orgullo o arrogancia, con presunción. Confiadamente significa que podemos venir constantemente, cada vez que queramos, a la presencia de Dios. Esto es lo que significa. Confiadamente significa que no hay intermediarios y que nosotros mismos tenemos acceso sin reservas. Sin palabras elegantes o elocuentes. Es que hay personas que dicen: pastor, yo no sé orar. Digo, no se trata de saber orar, se trata de saber quién es Dios y de tener un corazón que cree y una boca que sabe hablar, nada más. No de haber estudiado cursos de dicción y de comunicación, no, es creer que Cristo abrió el camino al Padre. Confiadamente, entonces, nos dice que no debe haber desconfianza, sino absoluta confianza, y que debemos venir con perseverancia. Y por eso encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo ejemplo de oración y llevándonos a nosotros a una enseñanza. Y esto me enseña entonces el por qué Cristo oraba tanto, hasta el punto que sus discípulos llegaron a decir: enséñanos a orar como también tú oras. Y Él nunca les dijo que esto era imposible, sino que les dice: cuando oran, entonces digan: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es otro sermón o otros sermones de los cuales no voy a hablar, pero quiere decir que usted y yo podemos ir todos los días y en cada momento, en cada circunstancia y en cada lugar donde encontremos, orar sin cesar. Trono de la gracia. Pues el trono de la gracia de Dios nos enseña que nos acerquemos a Él para alcanzar la misericordia, que significa no recibir lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hallar gracia también es obtener lo que nosotros no
merecemos cuando lo necesitamos. Oportuno socorro. Tú puedes orar, así como yo puedo orar. Todos podemos ir constantemente, incesantemente al trono de la misericordia y orar todos los días. Pastor, entonces a mí Dios me escucha. Claro que lo escucha. Claro que el trono de la gracia está abierto para todo aquel que crea en Él. Los rabinos antiguos enseñaban que Dios tenía dos tronos, uno de misericordia y uno de juicio. Y ellos decían esto porque sabían que Dios era justo y también era misericordioso. Y entonces ellos no podían reconciliarse con estos dos atributos de Dios. Y entonces pensaban de esta manera, que tal vez Dios tenía dos tronos. Y cuando el texto nos habla del trono de la gracia, está mostrando juicio y misericordia. A la luz de la obra terminada de Jesucristo, usted y yo debemos ver la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Tenemos que confiar en esto para poder tener acceso a nuestro Padre. Y eso es lo que nos enseña. Recordemos, la gracia nunca ignora la justicia de Dios, sino que opera en cumplimiento de la justicia de Dios. Y esto es lo que nos muestra la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Justicia. Toda la culpa de mi pecado, todo el juicio por mi pecado fue recibido en la humanidad de Cristo. Entonces, llegar a la gracia de Dios para pedir socorro significa que afortunadamente Dios nos provee socorro en nuestros tiempos de necesidad, aún anexado a la vida eterna. Si Él no escatimonia a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es estar en el trono de la gracia todos los días. Porque lejos de Dios o de Cristo ser un soberano exaltado que está muy alejado de nuestra situación y de nuestras luchas y de nuestras pruebas, Cristo tiene un corazón dispuesto para su pueblo y especialmente durante nuestras aflicciones, durante nuestras dificultades. Hoy usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, como aquellos hombres que Jesús llamó, sígueme, o como aquellos hombres que escucharon que Jesús iba por ahí y gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo, Jairo, el oficial romano que decía, Señor, ten piedad de mí, mi hija está gravemente enferma. Aquella mujer que sufría de flujo de sangre, aquella mujer que estaba jorobada de 18 años, y Jesús oyó su clamor, vio su necesidad y acudió prontamente a ella. Ese mismo Jesús está hoy resucitado. Puedes entrar a Él confiadamente. Si ya estás en la gracia de Dios, viva la luz de esa gracia. Disfrute del trono de la gracia y no vivas como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo vivía el hermano mayor del hijo pródigo? Con todo y sin nada, y renegando que no le había dado Dios nada. Y el otro malgastó lo que le dieron, y el otro nunca hizo uso de la bendición que tenía siempre servida delante de él. Y por eso tiene que decirle el padre, hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo, pero hasta ahora no me habéis pedido nada. Comience a orar, comience a buscar, únase al trono de la gracia con los miembros de los hermanos
que están orando, que estamos clamando semana tras semana con perseverancia. Cuarta exhortación, vamos adelante, movámonos más allá de las enseñanzas elementales. Seguimos en nuestro capítulo 6 ahora, versículo 1. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios. Esto es una exhortación que nos llama a la madurez. La naturaleza esencial de la madurez la vemos acá. Una exhortación a movernos más allá. ¿Por qué? Por esto. Dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos entienden plenamente el sacrificio expiatorio de Cristo? Y usted me diría a grito entero, amén. Ya he oído 10,000 veces lo que usted está diciendo esta mañana, pastor. Pues hermano, entonces es hora de actuar. Es hora de actuar. Al terminar el capítulo 5, el autor de Hebreos acaba de reprender a sus lectores por la inmadurez espiritual. Mire lo que dice 5:12 y lea conmigo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de sentarse a escuchar sermones, agrego yo acá, cierro paréntesis, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Él sabe que no se gana nada con solo tratarlos como inmaduros, y entonces por eso sigue diciendo, tenemos que avanzar, dando instrucciones, dando advertencias y dando mandamientos, que son los rudimentos de la doctrina, las enseñanzas básicas del discipulado para el bautismo. Esos son los rudimentos de la fe cristiana. El sermón claro, transparente y sencillo que me lleva a entender cuál es la obra de Cristo, que escucho en cada sermón, en el devocional, en el autoexamen y en la enseñanza cada dominical. Ahí están los rudimentos. Las enseñanzas elementales, los elementos básicos que son necesarios para la salvación, sobre los cuales se debe construir. Pero si solamente tengo un conocimiento sin aplicarlo, necesito la estructura, necesito la acción. La fe que no está cimentada sobre la base de la palabra de Dios no es una fe clara, no es una fe segura. Entonces es necesario conocer quién es Dios realmente, cuál es su esencia, su naturaleza, y luego continuar disfrutando de toda la gracia multiforme que Él nos permite. Entonces nos manda a la perfección. Dejemos los rudimentos y busquemos la perfección. Y esta palabra en griego significa teleoites. Teleiotes. Y esta palabra se conoce, o lo que significa es avancemos hacia la madurez. Lo que significa esto es que el escritor de esta carta nos está intentando sacar de un estado de neutralidad, de temor, de desconfianza, y llevarnos a confiar en el Dios que nos da la perfección. Y aunque la perfección no se alcanza en este lado de la vida, del universo, eso no quiere decir que no debamos caminar. Una vez hayamos terminado la lucha, hemos llegado al punto de la perfección. Vamos adelante. No se quede con lo básico.
No se quede con la enseñanza, camine. Surge esta pregunta: ¿usted ya es un creyente maduro? Y si no, comience con lo elemental. Dice: yo soy cristiano, pero ni me he bautizado. Comience a conocer a Dios, la Biblia, la salvación, la justificación, el cielo, el infierno, todas estas doctrinas básicas, la naturaleza de Dios, y siga avanzando. Sigamos avanzando, hermanos. Esa es la exhortación en este día. Y la última, se me acabó el tiempo. Hebreos 10, 22. Acerquémonos a la luz de lo que Cristo Jesús hizo. Acerquémonos a Dios. Otra vez. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Así que con la purificación perfecta disponible para nosotros, que está descrita por medio de promesas que están ya reveladas en el nuevo pacto, en las Escrituras, lo que más me llena de satisfacción de la carta a los hebreos, aunque no he conocido, ni nadie se ha puesto de acuerdo en saber cuál es escritor, eso no es importante, pero lo que sí veo majestuosamente importante es que Hebreos nos muestra el cumplimiento del antiguo pacto de una manera magistral y perfecta. Y esto es lo importante. Y es que anteriormente, ellos tenían que hacerlo por medio de un sacerdote imperfecto. Y aún el mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él antes de entrar al lugar santísimo. Hoy no es necesario, porque Cristo entró de una vez y para siempre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí está intercediendo por nosotros. Entonces podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto, pero que ahora en este tiempo, en el nuevo pacto, desde que Cristo fue a la obra, a la cruz y consumó su obra, entonces nos hace capaces de acercarnos con plena certidumbre de fe. Cuando escuche a alguien decir: ore por mí, que a usted Dios lo oye, mándelo a leer Hebreos. Dígale: usted también puede, hermano. Usted también puede, hermano. A usted también Dios lo oye. Entonces, por tanto, aquí el llamado para todos es un llamado a prepararnos, pero no con obras. No es un llamado a prepararnos con obras humanas, ni a abrirnos camino hacia Dios, porque ese camino ya está abierto. Es un llamado de venir sin desconfianza. Un llamado de acercarnos, de entrar aún en la peor condición de pecado, que no vamos a morir. ¿Sabe qué dijo Jesucristo para paz en el corazón? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. No importa si has pecado. Si vienes en arrepentimiento, encuentras en Él redención. Entonces esto lo hacemos por medio de nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Debemos hacerlo sin vacilar, lavar los cuerpos. Y esto es lo que distingue el bautismo cristiano de la multiplicidad de ilustraciones que se practican en las religiones del antiguo mundo, y aún personas que hacen rituales y baños para limpiarse de las malas energías y de las malas influencias.
Yo enseño por la gracia de Dios discipulado acá y estamos comprendiendo que cuando una persona se bautiza es porque ya ha sido bautizada en la muerte y en la vida de Cristo Jesús, que ya ha sido sumergida en su sangre, ya ha sido sumergida en su gracia, ya ha sido sumergida en su misericordia, y lo que está haciendo en el momento del bautismo es una manifestación pública de una fe en acción que ya está consumada también en el corazón. Y qué maravilloso, ¿no? Acerquémonos. Podemos acercarnos porque todos los problemas del pecado han sido resueltos. El problema de acceso a Dios ha sido resuelto a través de Cristo. El problema del sacerdote que interceda por mí ha sido resuelto en Cristo. El problema de la contaminación moral y espiritual ha sido resuelta en Cristo. Así que hay 5 cosas que quiero mostrarle antes de terminar, dándole las razones. Primera, es que no se nos alentaría a acercarnos a menos que fuera necesario. Es necesario. Estos cristianos hebreos desalentados tenían un problema para acercarse a Dios. ¿Y cuál era el verdadero problema? Ellos habían perdido su relación íntima con Jesús. Y esto había causado desaliento en sus vidas. Entonces, como fue necesario para ellos, lo es necesario para nosotros. Y en segundo lugar, ellos pudieron haber pensado que tenían muchos problemas. La persecución, las relaciones difíciles que pasaban, los tiempos económicos difíciles, la cultura difícil por la que atravesaban, aún la presión del gobierno civil y militar. Ese no era el verdadero problema. El verdadero problema para uno no acercarse es no tener una relación personal establecida con Dios. Ellos estaban tratando de acercarse, pero no en base a la obra consumada de Cristo. Y por eso le digo en esta mañana, no importan nuestros problemas, lo que importa es lo que Cristo ya hizo por mí. Aún a pesar de nuestra condición pecaminosa, podemos acercarnos y hallar libertad del control del pecado para nuestra vida. Tercero, cuando estamos cansados, pasando por tiempos difíciles, debemos recordar que muchas personas han pasado por peores momentos, situaciones, y han tenido una actitud diferente. Y han tenido más gozo del que puedo yo tener, que usted puede tener en este momento. ¿Sabe cuál es la diferencia entonces? La fe. Saber cómo acercarme. Y cuarto, otra cosa que es igual de importante, es que les recuerda que ellos nunca podrán recuperar esa intimidad con Dios a través de las instituciones, de los rituales del antiguo pacto. Solo a través de Cristo y su obra consumada es que usted puede tener una vida cristiana práctica. Y recuerde, en la iglesia de Dios no hay espacio para cristianos neutros. Amén. Pongámonos de pie y le damos gracias al Señor. Las doctrinas de la Escritura no son solo para llenarnos de conocimientos, son para acercarnos a Dios y llenarnos, enriquecernos de experiencias diarias y particulares por su infinita gracia.
Padre nuestro, muchas gracias. Tu palabra es viva y eficaz, cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por ella. La luz de tu verdad es expuesta cada vez que se expone tu palabra. Ahora no nos queda otra cosa más que abrir el corazón, creer y acudir a la práctica de estas verdades. Grande eres, Señor, en misericordia. Hoy te doy gracias por Cristo Jesús. Y te doy gracias por tu obra redentora. Hoy te doy gracias por lo que hizo. Y te doy gracias, Señor, por la palabra que nos llama, nos exhorta, nos dice qué debemos hacer y nos dice cómo debemos hacerlo. Gracias te damos por la inerrante palabra. Gracias, muchas gracias. Oro por aquellas personas que muy poco tiempo llevan conociendo las doctrinas fundamentales, pero que están ardiendo de deseo por conocerte más, por acercarse más y vivir la experiencia de la fe activa en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en su cotidianidad. Doy muchas gracias por la salvación tan grande que nos ha dado y por ser parte de tu iglesia, Señor, tu iglesia que está esparcida por sobre toda la tierra. Gracias por estas exhortaciones que serán vigentes hasta que Cristo vuelva por nosotros. Le esperamos cuando irrumpa desde los cielos para llevarnos a sus moradas eternas. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.